todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos, para que de manera fácil y sencilla estés informado de todo lo más importante que pasó esta semana y que puedas ser parte de las grandes discusiones. ¿Para qué? Para que hagamos una gran comunidad de mexicanas y mexicanos que quieren ser factor de cambio, que están en las discusiones, pero para construir un país mejor. Ayúdame a compartir esto, a suscribirte, a mandarlo por todos tus chats y redes sociales para que esta comunidad crezca y poco a poco empecemos a retomar las riendas y el camino de este país. Acompáñame a ver las 10 en 10. Tema número 1. Los 11 estados menos competitivos los gobierna Morena. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, acaba de publicar su Índice de Competitividad Estatal 2023. Este índice permite identificar con sus 72 indicadores las condiciones en que viven y trabajan las y los mexicanos en las entidades federativas, pero también evalúa si existe un ambiente idóneo para hacer negocios, lo que incluye elementos como capital humano suficiente, bien capacitado, el estado de la infraestructura estatal y la garantía de la seguridad física y jurídica de las personas. Los 11 estados con menor competitividad, de acuerdo con este índice del IMCO, son gobernados por Morena. Esta no es una conclusión del estudio, es una observación de factor Kaiser. Se trata de Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estos últimos tres son una tragedia. Se trata de una franja enorme de estados colindantes entre sí que hacen frente al Océano Pacífico, que quizás son los más ricos de México en recursos naturales y son, históricamente, los que más pobreza, desigualdad y rezago histórico concentran de todo el país. Ningún gobierno, de ningún color, ha sabido rescatar estos tres estados de la marginación y, sin embargo, las batallas políticas en los tres, en los últimos años, han sido épicas. Nos urge madurar como ciudadanía democrática y para eso sirven estos ejercicios como los que hace el IMCO. Hay que aprovecharlos para hacer política de verdad. La 2. Xóchitl expone la pequeñez de López. Xóchitl Gálvez, la senadora, fue al Palacio Virreinal con un amparo en mano y un presidente chiquito se escondió detrás del ejército que lo cuida, sus vallas metálicas y reporteros a modo para no dejarla entrar. En la conferencia mañanera del 5 de diciembre del 2022, el presidente difundió información falsa e inexacta sobre la actividad de la senadora Xóchitl Gálvez. Ese mismo día, la afectada solicitó un espacio para aclarar lo difundido y su solicitud fue negada. Xóchitl Gálvez hizo valer su derecho y con el apoyo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico presentó un amparo, alegando la protección a su derecho de réplica. La intención era aclarar las ideas falsas y equilibrar e igualar condiciones impuestas desde una sola visión en la mañanera. Nada más importante en una democracia que garantizar a la ciudadanía un adecuado acceso a la información con el respeto irrestricto a la libertad de expresión. El juez de distrito que conoció del amparo estableció que las conferencias mañaneras trascienden a lo estrictamente informativo y se han convertido en un verdadero ejercicio de gobernabilidad, desde donde se ejercen actos de Estado. Se instruye a diversas dependencias el actuar en determinado sentido y se difunde información sobre personajes concretos. Por ello resolvió el juez que el Ejecutivo está obligado, conforme a la ley de réplica, a permitir que Xóchitl Gálvez acuda al mismo espacio, en el mismo horario y en las mismas condiciones para aclarar la información falsa vertida sobre su persona. Negar ese derecho traería como consecuencia que se desinforme a la ciudadanía, contrario al deber de todo gobernante de permitir a la sociedad el acceso permanente a información completa y objetiva, además de veraz. Ya le negó la entrada, ya incumplió la orden del juez, otra vez, como lo ha hecho en incontables ocasiones desde que es jefe de gobierno. Pero esto apenas empieza, señor López, váyase acostumbrando. La 3. La farsa que tantos quieren consumir. Qué patético papelón están haciendo decenas de medios de comunicación y comunicadores de nuestro país reportando una farsa como si fuera un proceso real de selección de candidatos. No hay una sola persona en todo México, ni una sola, que no sepa perfectamente ya quién va a tomar la decisión sobre la candidatura de Morena a la presidencia. A nadie le queda la menor duda de que solo cuenta la voluntad de una persona y que toda la parafernalia inventada alrededor de la sucesión es una farsa para vestir una práctica ancestral mexicana, el otrora desterrado dedazo. Y aún con esa certeza plena, con la claridad de que todo es una farsa, medios y comunicadores reportan lo que sucede en Morena como si fuera una competencia normal, dentro de un partido que es todo menos normal. Y lo peor es que lo hacen sin aclarar que es una campaña adelantada ilegal. A López le urgía que arrancara la sucesión, porque así ya no tiene que hablar de todos los fracasos de su gobierno, de toda la corrupción y de la realidad que se impone frente a su proyecto fallido.
En este programa vamos a seguir hablando de su gobierno y de todos sus fracasos, actos de corrupción y temas importantes. Aquí no vamos a caer en la farsa de la desesperanza y seguiremos exigiendo rendición de cuentas. Aquí no le vamos a hacer la chamba de promocionar a sus fieles mientras el país se cae a pedazos. Aquí seguiremos haciendo el servicio de crear ciudadanía informada, bien informada, que sabe concentrarse en lo importante. La 4. La asquerosa lavadora del verde. Esta semana la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una importante investigación sobre una asquerosa trama de corrupción del Partido Verde, aliado de Morena, y uno de los aliados consentidos del presidente, el prominente líder de ese partido de mercenarios, Manuel Velasco. Velasco, quien aspira a la candidatura presidencial del 2024 con Morena, encabezó en Chiapas un gobierno caracterizado por multimillonarios desvíos al estilo de la estafa maestra. Nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción revelan más presuntos desfalcos que suman 2.400 millones de pesos y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección, lo cual fue documentado en video. Además, esta investigación periodística ha descubierto pagos del área de comunicación social de Chiapas a empresas fantasma, a la par de David León, sí, ese colaborador de Velasco junto con él, que salió Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero. En el video que publicó Mexicanos contra la Corrupción esta semana en redes, se puede apreciar a un grupo de gente humilde de Chiapas que espera pacientemente su pago prometido de 400 pesos por voto. El pagador, un hombre de mediana edad, señalado como operador del Partido Verde, pasa lista a la gente reunida en una modesta vivienda de un municipio de Chiapas. El gobierno de Velasco no solo transfirió fondos públicos a este comprador de votos en 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas. Además, pagó más de 150 millones de pesos a 7 empresas fantasma, incluidas 2 que participaron en la estafa maestra, la mayor trama de corrupción del sexenio de Peña Nieto. Ahora se sabe que las reuniones entre Pío y León para la entrega de dinero coinciden con las fechas del desvío de fondos del área de comunicación de gobierno, de Velasco a las empresas fantasmas. Un auténtico asco. Este caso es una prueba más de que la promesa de López de acabar con la corrupción siempre fue una farsa. Hoy queda claro que lo único que les molestaba de la corrupción era que otros hicieran y otros se beneficiaran de ella. Ya es hora de que todo México abra los ojos y empecemos a exigir justicia. La 5. Morena se roba donativos otra vez. En una creativa investigación periodística de Pamela Cerdeira se demostró que los donativos recolectados por el gobierno de la Ciudad de México para los damnificados del sismo de Turquía no llegaron a Estambul, sino a mercados y casas de campaña de Morena. Pero no es la primera vez que le roban a los damnificados y a quienes aportan algo a una buena causa. En diciembre de 2021, Mexicanos contra la Corrupción, Latinos y a través de Loret revelaron que Alejandro Esquer Verdugo, el hoy secretario particular del presidente López, fue uno de los operadores de un carrusel de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017, con el que se robaron dinero del fideicomiso para víctimas del sismo de ese mismo año. Esquer, junto con varios funcionarios que trabajan con él hoy en la presidencia, participaron en diciembre del 2017 en una serie de depósitos hormiga a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos legisladores y operadores electorales del partido. Esto confirmado por el INE. Un verdadero asco. Ambos casos. Obvio, no hicieron absolutamente nada de este último, como no harán nada después de la investigación periodística de Pamela. Pero no se preocupen, señores, aquí les estamos guardando todos sus casos de corrupción para completarlos cuando se acabe este invierno populista. A 6. Es ilegal hacer campañas hoy. Punto. Los exconsejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, así como varios expertos en la materia electoral, llevan varios días en sus redes sociales explicando que la farsa de proceso interno lanzado por Morena, que no es otra cosa más que la cortina de humo del dedazo de un solo hombre, es absolutamente legal. Así lo dice el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que claramente nos anuncia que se adelantaron 5 meses a la fecha permitida por esta ley para realizar procesos internos de selección de candidatos. No hay otra interpretación, no hay pretexto, no hay lagunas legales, hay una violación burda y clara de la ley electoral que ensucia la contienda, que genera inequidades de hoy, que vulnera la legitimidad de todo lo que se decida. No podemos acostumbrarnos a esto. Conmino de nuevo a todos los medios de comunicación y comunicadores a decir el ilegal proceso interno de Morena antes de cada nota que pretenda describir lo que sucede. De lo contrario, se convierten en normalizadores de este abuso de poder, de esta ilegalidad y de esta inequidad. La 7. Pfizer investiga corrupción en México. En una nota del periódico Reforma de hoy nos enteramos de que el gobierno de Estados Unidos investiga posibles actos de corrupción de Pfizer en nuestro país.
de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, el gran dolor de cabeza de este gobierno. Hasta ahora ni las autoridades estadounidenses ni Pfizer han precisado a qué periodo corresponde la investigación sobre México. En su informe financiero anual, la propia empresa farmacéutica reveló que el Departamento de Justicia estadounidense había iniciado una investigación relacionada con sus operaciones en México. Cito: recibimos una solicitud informal de la unidad FCPA del Departamento de Justicia de Estados Unidos en busca de documentos relacionados con nuestras operaciones en México. Cierro la cita. Esto dijo Pfizer en el informe financiero reportado en mayo del presente año a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Los contratos asignados a Pfizer se triplicaron en la actual administración, según la información disponible en la plataforma Compranet. Entre 2012 y 2018, que corresponden al sexenio de Enrique Peña Nieto, Compranet reportó que se dieron contratos a Pfizer por 2.696 millones de pesos, todo por adjudicación directa. Mientras que de 2019 al primer trimestre de 2023, los contratos a Pfizer sumaron 9.876 millones de pesos por concepto de compra de medicinas y vacunas. Ojalá que esta investigación nos ayude a conocer por fin y muy pronto la inminente corrupción que se dio en el tema de las vacunas y en el desabasto de medicinas en México. In the SEC we trust. La 8. Mayo, el mes más violento del año, y junio va para allá. En dos notas del portal Animal Político nos enteramos de que en mayo se registraron 2.660 homicidios dolosos en todo el país, con lo que se convierte en el mes más violento del 2023, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con las cifras de mayo, en México se han registrado 12.582 asesinatos en lo que va del año. En enero 2.597, en febrero 2.283, en marzo 2.607 y en abril 2.435. Apenas esta semana, López presumía del éxito en el freno a la violencia. Y junio pinta peor. Del 1 al 12 de junio, en México se registraron 971 homicidios dolosos, lo que hace de este periodo el arranque de mes más violento de lo que va del 23, de acuerdo con los informes oficiales. En este lapso, el promedio diario es de 80.9 crímenes de este tipo. Por andar en campaña, ya se les volvió a descomponer por completo el país. La 9. Más expropiaciones para el trenecito Maya. En otra nota de Animal Político nos enteramos de que el gobierno federal decretó otra expropiación, ahora de 119 hectáreas de terrenos ejidales en Quintana Roo para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria del tramo 7 del Tren Maya, lo que debieron haber hecho antes. Por estos terrenos el gobierno pagará 136 millones de pesos a campesinos con los que ya había acordado la ocupación de los predios, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación. Esto es un oscuro y grotesco desorden, con enormes riesgos de corrupción, además de los evidentes daños al medio ambiente, al erario, a las comunidades afectadas, y todo para que el señor pueda inaugurar algo antes de irse. Este proyecto nos traerá enormes dolores de cabeza por años. La 10. Todos renuncian y ya nadie quiere gobernar. No es que gobernaran mucho y mucho menos que lo hicieran bien, pero con la sucesión adelantada que provocó López, ahora todos se quieren largar de sus puestos para competir por una candidatura para las 3.528 cargos que están en juego el año que entra. Un maldito desastre y desorden ilegal provocado por un presidente al que no le importa nada más que conservar el poder. Chapulines dejando botadas sus responsabilidades para buscar un hueso nuevo. Ojalá tengamos la capacidad de hacerlos pagar por su absoluta falta de integridad y responsabilidad. Estos son los 10 temas que moldearon esta semana, que van a impactar directamente en el futuro cercano de este país. Son los 10 temas de los que tienes que estar pendiente y que tienes que conectar con otros que hemos visto y comentarlo con todo mundo, compartirlos por todos lados, compartir estos videos o este podcast si nos escuchas solo por alguna de las plataformas de podcast que están a tu disposición. Ayúdame a moverlo por todos lados, que todo México se entere de estas cosas. Vale la pena que estemos formando una gran comunidad para que pronto tú y yo podamos recuperar este país como factores de cambio, como eso que queremos ser, ciudadanos responsables. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos y nos escuchamos la que sigue.